Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a disertar sobre el tema del mundo griego y todos los elementos que lo constituyen. Es una manera de hacer un breve esbozo sobre todo este amplio mundo y las repercusiones que aún en el día de hoy todo este emporio cultural sigue teniendo. Esta actividad corresponde a la asignatura o al curso de literatura oral y épica. Y dentro de este marco, me permito presentar el grupo de trabajo, conformado por Laura Santos y Dionisio Pérez. Vamos entonces a comenzar el recorrido partiendo desde la Teogonía de Hesiodo, que bien relata lo que es el origen de las primeras deidades o los primeros gobernadores del cosmos, que fueron denominados titanes y titánides. Estos tienen un origen y está circunscrito en el dios del cielo Uranus y la madre tierra Gaia o Gea, como se le ha denominado también. Estos al unirse dieron luz o fecundaron o engendraron a los 12 titanes que a continuación voy a mencionar. Vamos a comenzar por Seo, que es el titán de la sabiduría, que es el titán del conocimiento y que por ende dominaba esta facultad ya subyacente entre los seres racionales, seres superiores. Vamos entonces a también mencionar a Océano, que no debe confundirse con Ponto, el dios de los mares. Océano es mucho más amplio, abarca las profundidades, abarca la amplitud de todo el océano. Vamos a hacer mención también de Crío, que es el titán de los pastores, de los rebaños, por así decirlo. Vamos entonces con Japeto, que fue arrojado al Tártaro cuando hubo una crisis, cuando hubo un conflicto entre los titanes y el dios del cielo Uranus, y este fue de esta manera desterrado. Luego vamos con Hiperión, que es el titán de las alturas, es el titán que mira hacia arriba, es el titán que siempre está dispuesto a tener un panorama general de todo lo que acontece en el cosmos. Y por último, hacemos mención de Cronos, que es el titán del tiempo. A la vez es quien tomó el lugar de Uranus para gobernar todo lo que sería el universo. De acuerdo con esto, podemos inferir que es allí donde inicia el gobierno de los titanes, porque Cronos desterró, decapitó a su padre Uranus y así tomó el poder. Digamos que Cronos interviene dentro de lo que fue el marco de la represión que Uranus había desarrollado sobre Gea, la madre de todos los titanes. Ahora, habiendo esbozado este complejo tema, vamos a hacer una mención de las titánides, son 6, que también tuvieron un papel preponderante dentro de lo que fue la configuración del cosmos según la mitología griega. Tenemos a Nemóside, que es la titánide del tiempo, que es la titánide de todo lo que es el transcurrir del orden cronológico de la historia, también de la memoria. Tenemos a Tetis, que sería la titánide de las aguas, de los ríos, quien posteriormente sería la madre de uno de los semidioses más reconocidos en toda la mitología, que sería Aquiles. Tenemos a Temis, que es la titánide de la justicia, que es la titánide del orden. Es muy conocida, es incluso el símbolo de lo que hoy conocemos como el equilibrio entre lo que es justicia y entre lo que es castigo.
tenemos a Febe, la de los hermosos cabellos, la de la cabeza, la de la corona dorada, que siempre se desempeñó por su belleza y es quien le da el brillo a las gemas y a todo lo que se considera resplandeciente. Y tenemos a Rea, quien también se caracterizó por ser muy hermosa, por su espesa cabellera y por ser también la esposa de Cronos, con quien habría de engendrar a tres grandes dioses olímpicos, que son Zeus, Ares y Poseidón. Ahora vamos a hacer un paso a lo que son los semidioses. Más bien, antes de los semidioses vamos a hablar de lo que son los dioses olímpicos. Luego sí tocaremos el tema de los semidioses. Ahora vamos a continuar nuestro recorrido, como ya lo mencioné, con los dioses olímpicos. La verdad son elementos fundamentales para comprender un poco cómo funcionó el mundo griego, cómo también estaba configurada la creencia de lo que fue el griego del común, el ciudadano griego de la polis, cómo estaba estructurada también esa forma de concebir el orden por parte de los griegos. Fundamental entonces, por estas razones, tener en cuenta el papel que jugaron estas figuras dentro de las creencias míticas de la cultura griega. Bien, vamos entonces a mencionar algunos de los dioses olímpicos, y los que no se mencionen acá es porque ya van a ser abordados posteriormente por Laura Santos en su respectiva disertación. Vamos a comenzar enumerando algunos, como por ejemplo a Hermes, el mensajero de los dioses, era también un buen adulador. Este ha sido reconocido por la voracidad de sus palabras y también por su precisión al momento de utilizar los recursos de la oratoria. Vamos entonces también a seguir avanzando y mencionamos a Poseidón, el dios de los océanos, dios de los mares, quien controla el ímpetu y el poder, la fuerza, la energía de las aguas. Este ha sido una figura bastante preponderante dentro de lo que es la narrativa de la literatura griega. Ha aparecido en obras célebres como la Odisea, donde ha tenido un papel de antagonista. Seguimos con Atenea, que es la diosa de la sabiduría, que también es una diosa guerrera, pero se ha caracterizado más que nada por una batalla estratégica que siempre ha llevado a cabo, y ha tenido también como antagonista o como némesis a su hermano Ares, que es el dios de la guerra. No es tan estratega y no hace un uso tan ferviente de la sabiduría como su hermana Atenea. Se ha caracterizado más bien por el ímpetu, por la vehemencia y por el poder de su fuerza. Pero esto no le ha ayudado para salir victorioso en los enfrentamientos que ha tenido con Atenea. Vamos a mencionar también al dios Dionisio, el cual es reconocido por ser la figura de la fertilidad, la figura de la felicidad y del vino, de las orgías, más bien. Y lo ha sido siempre para el ciudadano griego, que para todos los eventos, para todos los hechos de la vida, siempre ha buscado una representación superior, una representación sobrenatural, que a la vez le ayuda también a tener una cosmovisión, una explicación de todo que acontece a su alrededor, por así decirlo. Bueno, también debemos mencionar a Hades, el dios del inframundo, ¿sí? También ha sido una figura muy preponderante. Es quien se encarga de custodiar el reino de las tinieblas, ese reino oscuro
al cual están destinadas las almas de los mortales. También tenemos al dios Apolo, el dios del sol, que viene siendo también el dios de la enfermedad, el dios de la salud, el dios de las pestes. Él tiene dominio sobre este tipo de calamidades. Tiene en sus manos el poder para dar enfermedad como para quitarla. Y estos son algunos de los dioses del Olimpo que vamos a mencionar en este apartado. Cabe mencionar que aunque faltaron algunos, ya van a ser abordados, como ya lo he citado en este espacio por mi compañera Laura Santos. Ahora vamos a hacer un tránsito hacia los semidioses. Vamos avanzando desde las figuras más jerárquicas, más poderosas, hasta las que tienen un menor grado de autoridad y las que cumplen quizás un rol menos potente dentro de lo que es el funcionamiento de la mitología griega. Ahora, hablando un poco de los semidioses, vamos a nombrar algunos de los más representativos y reconocidos. Comencemos por Heracles. Es uno de los semidioses más conocidos dentro de la cultura griega y sobre todo es conocido por sus hazañas, por su valentía, por su osadía, también por haber cumplido 12 trabajos que le impusieron como requisito mínimo para poder llegar al Olimpo y convertirse en un dios en todo el sentido de la palabra. Posteriormente a su muerte, él pudo acceder al Olimpo. Tenemos también a Pan, que es el semidios de los rebaños, de los pastores, y también se dice que es el defensor de los ladrones. Tenemos a Orfeo, que es uno de los semidioses más conocidos por sus gestas. Es reconocido también por realizar grandes trabajos, grandes hazañas. Debe mencionarse que es hijo de Apolo. Y ahora tenemos a Sidno, que es un poco polémico, digamos, no se ha esclarecido totalmente la procedencia de este semidios, pero tiene bastante relación con el desamor, la historia de este semidios. Digamos que sufrió una desilusión por cuanto uno de sus amantes no accedió a realizar una de sus peticiones, lo cual lo condujo, según cuenta la leyenda, a un destino bastante trágico. Seguimos con Orfeo. El mito de Orfeo es muy popular debido al roce que éste tiene con el amor, con la ilusión, luego la desilusión. Recordemos el mito de Orfeo con Eurídice. Como bien sabemos, Orfeo se enamora de Eurídice, una ninfa, y este al perderla se rehúsa a esa realidad y baja al inframundo para buscarla. Lo más destacable de Orfeo es su don para la música. Es un don que recibió de los dioses. Nadie en la tierra podía tener la destreza que tenía Orfeo para tocar el arpa. Y eso le valió para librarse de muchos problemas y para quizás surfear obstáculos que un mortal no hubiese podido eludir. Entonces, muchos podrían catalogar la historia de Orfeo y Eurídice como triste o trágica. Lo cierto es que ha sido muy popular en la narrativa griega, en esa literatura que hasta hoy ha permanecido de esa cultura. Ahora vamos también a hablar un poco de otro semidios como es Teseo. Teseo es un semidios que también se caracterizó por su naturaleza guerrera.
era muy hábil para la batalla y también, bueno, ha tenido muchos roces con otras civilizaciones míticas como lo son las Amazonas. Recordemos que él sostuvo un enfrentamiento con las Amazonas debido a que raptó un miembro de las Amazonas y se la llevó al mundo de los humanos, al mundo de los hombres, como ellas lo llamarían. Y esto pues terminó con la muerte de la reina de las Amazonas a manos de Teseo. Y luego, bueno, para finalizar el aspecto de los semidioses, tenemos a la reina de las Amazonas, Hipólita. Hipólita es una reina guerrera, líder de una civilización constituida esencialmente por mujeres. Los hombres dentro de esta civilización no son admitidos a menos que sean para la servidumbre o para la procreación. Cuando entre las Amazonas hay el nacimiento de un niño, este es decapitado o se le sacan los ojos, es desmembrado. Y cuando nace una niña, pues se le amputan uno de sus senos, el seno derecho, para mejorar así el uso del arco y el uso de la lanza. Entonces, este ha sido un breve recorrido por los semidioses, figuras fundamentales para entender esa relación entre el hombre y los dioses. Los semidioses vienen siendo como el fruto de ese vínculo, de esa relación muchas veces clandestina y hasta podría decirse prohibida o poco aceptable, irreprochable, entre dioses y seres humanos. Ahora vamos a pasar al tema de las criaturas míticas, ¿sí? Este es un tema bastante interesante porque dará cuenta de cómo lo místico se mezcla con todas las sucesiones de eventos que involucran a los mortales. ¿De acuerdo con esto? Entonces, vamos a proceder. Ahora vamos a abarcar un poco ese mundo bastante fantástico de las criaturas míticas que han jugado en cierta manera papeles protagónicos dentro de lo que es la literatura griega. Podemos mencionar también el vínculo, la relación siempre conflictiva que han tenido los semidioses con estas criaturas, y los semidioses han servido también de este tipo de seres, muchas veces también espirituales, para agrandar su nombre y extender su fama por toda la tierra. Y de hecho, por esas gestas es que los semidioses son reconocidos. Podemos mencionar también que algunas de estas criaturas míticas han servido a los semidioses, como es el caso del unicornio, que es una especie de caballo que posee un cuerno en su frente y el cual pues tiene capacidades, cualidades sobrenaturales. También tenemos el Pegaso. El Pegaso es un caballo alado que también ha aparecido en reiteradas ocasiones dentro de todos los sucesos históricos que involucren a semidioses. En este sentido, podemos mencionar también a los cíclopes, que son criaturas que han sido famosas por no temerle a los dioses, y son también de gran envergadura, gran fuerza, y su característica principal es poseer un ojo en su frente. Viven en una isla bastante alejada, y no tienen ningún tipo de relación amistosa con el resto de la humanidad. También podemos mencionar al fauno, que es una especie de híbrido, mitad hombre y mitad cabra. Digamos que esencialmente se le encontraba en los bosques y tenía la facultad de entorpecer las labores, las acciones de los hombres. O muchas veces estos también podrían ser de gran ayuda para que
personajes también icónicos pudieran alcanzar sus logros o llevar a buen fin sus emprendimientos. También tenemos el Minotauro como una figura bastante antagónica, era un híbrido igualmente, mitad hombre y mitad toro, y poseía una gran fuerza. También tenemos las sirenas. Las sirenas son una especie de mitad humano y mitad pez. Tienen la facultad de persuadir con el canto y con las palabras a los hombres y así conducirlos a las profundidades del mar. También en la Odisea podemos encontrar el carácter, digamos, encantador de este tipo de criaturas. Tenemos también el tifón, que es considerado uno de los seres míticos más poderosos de la mitología griega. Esencialmente representaba el ímpetu del fuego, del volcán, y poseía también una gran fuerza. También tenemos a Medusa, quien es famosa por poseer en su cabellera serpientes y por petrificar a las personas, a los hombres que la miraran a los ojos. Muchos fueron los guerreros que se enfrentaron a esta y perecieron. Y bueno, también por último podemos mencionar a Cerbero, que es el guardián, que es un perro de varias cabezas, que custodiaba la entrada al reino de las tinieblas, donde reinaba Hades. También tenemos a la famosa serpiente de muchas cabezas, denominada Hydra. Digamos que cuenta la leyenda que si se le cortaba una cabeza le crecían dos. Su aliento era mortal, incluso sus huellas eran mortales. Y de esta manera finalizamos el apartado de las criaturas míticas, para dar así paso a lo que ya sería en sí la humanidad, con los grandes poetas y filósofos. Bueno, ahora finalmente procederemos a la sección de la filosofía y la historia. Vamos a hacer un esbozo bastante rápido de las principales figuras de la filosofía, la literatura. No podríamos comenzar sin hacer mención de Homero, que es uno de los máximos exponentes de la literatura griega y de la tradición oral, gracias a las obras que hasta hoy perduran de su autoría, como son la Odisea y la Ilíada. Tenemos a Píndaro, que es una figura muy prominente también en la poesía clásica. Muchos de sus escritos perduran hasta el día de hoy, mientras que algunas de sus obras pues no han podido ser recuperadas del todo y llegan hasta nosotros de manera fragmentada. Tenemos también a Sófocles, muy célebre por su obra Edipo Rey o la tragedia de Antígona. Ahora también, bueno, tenemos a Heródoto, que es considerado también el padre de la historia, y es muy popular porque sus relatos sobre la antigüedad griega han perdurado hasta el día de hoy y nos ha permitido tener una imagen de lo que fue el devenir de esta gran civilización. También podemos dentro del campo de la filosofía mencionar a filósofos como Platón, Sócrates, Aristóteles, que han sido muy prominentes en su pensamiento, en la difusión de la razón, en la oratoria y en la manera de visualizar el mundo de una manera siempre crítica, siempre distinta,
ahondando en problemas que se han presentado de forma cotidiana al hombre. Y este ha sido de forma breve el recorrido sobre el aspecto más terrenal, más humano del mundo griego. Eh, Cabe resaltar que también un aspecto fundamental es la arquitectura, que esencialmente era arte, por así decirlo. La arquitectura griega no usaba arcos, usaba figuras un poco más rígidas como rectángulos. Vemos que también ostentan de una majestuosa manera de tallar y de levantar columnas que expresaban también ese modo de los griegos desplegar su ingenio y también su inteligencia. Una de las partes fundamentales también de la arquitectura griega fueron los templos, donde no ingresaban los devotos a las deidades griegas. Esto se explica por qué los templos griegos fueron mucho más pequeños que los templos egipcios, por así decirlo. También la escultura, una parte importante, quedan vestigios aún de ella, pero lo importante es que han servido de estudio para develar las técnicas y las herramientas que se utilizaban en ese entonces. Y siendo así, finalizamos este breve recorrido por el mundo griego. Agradecemos por su atención y también por la disposición de poder escuchar esta breve disertación. Muchas gracias y hasta la próxima. Mundo griego, dioses y semidioses. Vamos a comenzar hablando por los semidioses, que es Hércules, Perseo y Aquiles. Hércules. Hércules era hijo natural de Zeus. El nacimiento de este gran héroe se produjo en la ciudad griega de Tebas, mientras que la mayoría de las tragedias griegas que dan cuenta de su vida relataban el odio por el que sintió Hera. Es que claro, Hércules era la viva prueba de las tantas infidelidades que Hera debió sufrir por parte de su esposo Zeus. Aunque en reiteradas oportunidades decidió atentar contra la vida del héroe e incluso evitar su nacimiento, sus intenciones no prosperó, y así es que Hércules se convirtió en ese enorme héroe griego endiosado por la cultura a la cual permaneció. Una de las leyendas más populares que giran en torno a su figura es la de los 12 trabajos de Hércules. En un ataque de ira que le provocó la diosa Hera, Hércules mató a sus propios hijos y a sus sobrinos. Ante tal circunstancia, él fue obligado por la Sibila délfica a llevar a cabo una serie de trabajos que dispusiese Euristeo, el hombre al cual Hércules más odiaba por considerarse que le había usurpado su propia corona. Perseo era hijo de Zeus y la mortal Danae. Fue el famoso ejecutor de Medusa y el gran salvador de la bellísima princesa Andrómeda, con quien tuvo 7 hijos. Lo amenazaron diciendo que su madre sería sacrificada si no le traían la cabeza de Medusa, algo imposible para cualquiera debido a que si la mirabas te convertías en piedra. Perseo valientemente inició su viaje. Cuando los dioses se enteraron de su valentía, tendieron a ayudarle y cada uno le proporcionó un objeto. Las ninfas le dieron un saco para poder llevarle la cabeza de Medusa, Hefesto una espada. Utilizó el espejo para ver a Medusa y cuando tuvo la oportunidad cortó su cabeza, la puso en el saco, después volvió a su hogar. De la sangre de Medusa nacieron el monstruo de Criador y el caballo alado Pegaso. A su vuelta vio a una bella doncella llamada Andrómeda, encadenada a una roca para ser devorada por un monstruo marino. Pero Perseo la liberó y convirtió al monstruo en piedra con la cabeza de Medusa. Perseo y Andrómeda vivieron felices, pero un día este lanzó un disco, el cual por una ráfaga de viento se desvió y mató a un anciano. Este anciano era Acrisio, y al final se cumplió lo que el oráculo había predicho.
Perseo fue el fundador de Micenas debido a que cambió su reino por esta poderosa ciudad. Aquiles fue el principal héroe de la guerra de Troya, el más fuerte, rápido y bello guerrero de la Ilíada de Homero, hijo de Peleo y de una ninfa marina. Él se enfrenta contra los troyanos. En esas guerras se enamora de Briseida. Lo que desató su furia fue que asesinaron a su amigo Patroclo. Tiene una confrontación con Héctor. Él asesina a Héctor, por lo que desata la furia de su hermano Paris. Paris, con un arco guiado por Apolo, le propinó un flechazo en el talón, provocando su muerte, ya que esta era la única parte de su cuerpo que estaba inmortalizada. Medusa era parte de las gorgonas, pero Medusa tenía una característica que la diferenciaba del resto de las gorgonas, ya que era la única mortal y la más bella de sus hermanas. Su belleza fue tan grande que llegó a deslumbrar a Poseidón, que al verse enamorada de Medusa decidió seducirla o violarla en el templo de Atenea. Esto provocó una rivalidad entre Atenea y Poseidón. La ira de Atenea fue tan grande al haberse enterado de lo que ocurrió en su templo que su reacción inmediata fue la de castigar a Medusa, que pasó a ser igual a sus otras dos hermanas, Teno y Euríale. Las gorgonas habitaban en el extremo occidente cerca del reino de los muertos. Sus cabezas estaban pobladas por serpientes, tenían colmillos de jabalí, manos de bronce y unas doradas alas que les permitían volar. De sus penetrantes ojos salían chispas y quienes las miraban se convertían en piedra. No conforme con este castigo, se vio celosa de la hermosa cabellera que tenía Medusa, razón por la cual dentro del castigo se hizo que en lugar de cabellos se dispongan serpientes. De aquel idilio fortuito que hubo entre Poseidón y Medusa surgió un embarazo, lo que hizo que incrementara más el rencor de Atenea, que ordenó a Perseo que matara a Medusa. Afrodita era la diosa del amor, destacada por su espléndida y seductora belleza. Afrodita nació de la espuma del mar. Caminando sobre ella, la diosa llegó a una isla citera y luego a Chipre. Solía estar acompañada de Eros e Himero, considerados sus hijos, a los que protegía. Aunque estaba casada con Hefesto, tuvo múltiples amantes de los que Adonis fue su favorito. Hay dos símbolos que asocian con ella: la manzana y la paloma, ave que representa la suavidad del amor. Hera fue la legítima esposa de Zeus y también su hermana. Fue muy venerada porque representaba el modelo de esposa fiel, pero también tenía un carácter muy celoso. Sus hijos eran Hefesto y Ares, pero su papel en el Olimpo era más su papel de esposa. Artemisa es la diosa de la caza, los animales salvajes, el terreno virgen, los nacimientos, la virginidad y las doncellas, que traía y aliviaba las enfermedades de las mujeres. Representaba a la luna, hermana melliza de Apolo, por lo tanto hija de Zeus y Leto. Sus símbolos incluían el arco y las flechas de plata, el perro de caza, el ciervo y la luna. El carro de Artemisa estaba hecho de oro y era tirado por 4 ciervos de la cornamenta dorada. Sus bridas también eran de oro. Ares era hijo legítimo de Zeus y Hera, señor de la guerra. Se trataba de un dios muy poderoso pero muy poco venerado a causa de su violencia y brutalidad. A veces era vencido en sus combates, como sucedió en la lucha con su hermana Atenea. Tuvo muchísimos hijos, pero los más famosos fueron Macedonia, caracterizado por su crueldad, y que muerto a manos de Heracles, el dragón de la comarca de Tebas, de cuyos dientes surgieron los espartanos, quienes desde niños eran educados como guerreros. Características del contexto social. La leyenda dice que la ciudad de Roma fue fundada en el 753 a.C., cuando Octavio Augusto fue nombrado emperador, y durante 5 siglos, hasta 476, en el que los bárbaros invadieron el Imperio Romano Occidental. Los griegos estaban divididas en pequeñas ciudades o estados o polis independientes. Habían clases sociales: nobles, esclavos, trabajadores libres. De ellos, solamente a los nobles se les consideraba ciudadanos y podrían participar en el gobierno.
Las dos polis más importantes fueron Esparta y Atenas. Inicialmente el poder de las polis fue monárquico y militar. El rey era el que se encargaba de manejar la religión y trato social de todas las personas. Características del contexto cultural. La cultura griega está estrechamente vinculada a la religión, la literatura, la música y el teatro. Hablan de los hechos de los héroes y su relación con los dioses que vivieron en el Olimpo. Las obras de teatro fueron muy populares y cada ciudad tuvo su escenario donde se escenificaron tragedias y comedias. La música era importante para celebrar banquetes civiles y acompañar actos religiosos. Los principales instrumentos fueron la flauta, tambores y arpas. Este último se utilizó para ayudar a los poetas a recitar sus obras. Igualmente, los deportes eran parte de la vida cotidiana griega. Por lo tanto, para celebrar la alianza entre las diferentes polis, se organizaron concursos en tiempos de paz. El primero de ellos se celebró en 776. Características del contexto político. En realidad era un conjunto de ciudades que compartían idiomas, costumbres y algunas leyes. Sin embargo, muchos de ellos incluso eran enemigos entre sí, como fue el caso de Atenas y Esparta.